¿Por qué deberíamos asistir a un funeral de alguien que no tiene nada que ver con nosotros en primer lugar? Disculpe. ¿Qué quiere decir con que no tiene nada que ver con ellos? No tenemos tiempo para asistir al funeral de un extraño. Adelante. Hazlo tú sola. Más tarde. Cuando regresé a casa del funeral. También encontré un archivo sobre la mesa. Papeles de divorcio. En ese momento decidí cortar todos los lazos con mi esposo y su familia. Los padres de mi esposo. Usaría ese dinero solo para mí y mi madre. Mi nombre es familia. Una oficinista de 30 años. Mi esposo Joe y yo hemos estado casados por 3 años. Él y yo nos conocimos en una aplicación de citas. Se comportaba de una manera gentil y tranquila que pensé que sí estaba con él. Podría pasar momentos pacíficos y felices. Intercambiamos nuestros números y tuvimos una serie de citas. Como era de esperar. Siempre fue amable y lo encontré muy reconfortante. Me cuidó muy bien y consideré seriamente casarme con él. Tuvo la suerte de que él pensara lo mismo y me propuso matrimonio. Por supuesto. Acepté de inmediato. Y así nos comprometimos e inmediatamente fuimos a saludar a los padres del otro. Primero nos reunimos con los míos. Tanto mi mamá como mi papá se sintieron cómodos con su personalidad gentil y se regocijaron con nuestro compromiso. Luego fuimos a saludar a su familia. Además de sus padres. Su hermana Erin. Que todavía vivía con ellos. Estaba presente. Parecían ser una familia muy unida y quise aún más a José cuando descubrí que no solo era amable, sino también orientado a la familia. Estaba emocionada por casarme con él. Fusionándonos en una familia muy feliz y alegre con hijos. Sin embargo, tenía una queja. Se trataba de la boda. Él y yo habíamos hablado mucho sobre eso y estábamos haciendo todo tipo de preparativos. Pero luego su madre, Lie, y Erika se entrometieron. Al principio, él solo las mencionaba en las conversaciones. Como, mi mamá sugirió esto. Estaba agradecida por más ideas. Así que escuché en silencio. Lie gradualmente comenzó a intercalar muchas sugerencias y cuando me di cuenta. Ella era un miembro activo de la preparación de mi boda. Necesitaría tomar la decisión junto con Joe y me molestaba su presencia. Pero, por supuesto, no podía pedirle que se fuera. No tuve más remedio que quedarme callada y aceptarla. Luego, incluso Aarón comenzó a unirse y compartió con entusiasmo sus ideas para mi boda. Cuando les dije lo que tenía en mente, no estuvieron de acuerdo y sugirieron hacerlo a su manera. Estaba frustrada. Ya que era mi boda. Pero Joe estuvo de acuerdo con ellas. Pensé que sí le gustaban sus sugerencias. Entonces debería dejar que lo hiciera a su manera. El vestido de novia de mi esposo. La peor parte fue cuando se trató de mi vestido de novia. Ya había decidido cuál usar. Cuando me lo probé por primera vez. Me quedaba muy bien y me encantó. Pero Lia y Erin me criticaron por ser vulgar. Hablaron sin rodeos. Diciendo lo que pensaban. Como que estaba fuera de lugar usar un vestido así y que desdibujaba la línea de mi cuerpo. Que parecía una anciana. Eligieron un vestido y me obligaron a usarlo. No era mi estilo y pude ver que no me quedaba nada bien. Le dije al respecto. Pero él no me apoyó y dijo que su madre y su hermana tenían razón al elegirlo para mí. Esto fue definitivamente decepcionante para mí. Era nuestra boda. Pero, ¿por qué no podía respetar mi opinión? Por lo demás. Era confiable. Ya que tomaba la iniciativa de hacer las tareas del hogar y cocinar para nosotros. Ya vivíamos juntos en ese momento y lo amaba tanto que no tenía ningún deseo de dejarlo. Terminé usando el vestido que Lea y Aarón eligieron para mí durante la ceremonia y el vestido que me gustaba lo usé para la recepción. Lie y Aarón parecían complacidas. Pero cuando les pregunté a mis amigos al respecto más tarde, todos dijeron que el otro me quedaba mucho mejor. Mis amigos cercanos incluso pensaron que era extraño que eligiera algo fuera de mi gusto habitual. Mis recuerdos de la boda fueron agridulces. También fue el evento que me hizo desconfiar de mis suegros. Después de eso, fui muy cuidadosa en mi trato con ellos. Como resultado,
Mi relación con ellos no fue mala después de 3 años de matrimonio. Pero luego hubo un instante que lo cambió todo. Todo comenzó cuando mi papá se enfermó gravemente y requirió cuidados de enfermería en casa. Iba a la casa de mis padres entre mi trabajo para ayudar a mi mamá a cuidarlo. Joe fue comprensivo y no discutió sobre que pasara mi tiempo fuera de casa e hizo las tareas del hogar solo. Por el contrario. Incluso me llevó allí cuando tenía tiempo. Pasaron los días y llegó la Navidad. Fue entonces cuando ofendí a mis suegros. Salí del trabajo antes y me había quedado en casa de mis padres para ayudar a mi papá, que tenía movilidad limitada. Ayudé a mi mamá a decorar la casa y preparar la cena de Navidad. Los tres pasamos todo el día juntos. De hecho, el médico me dijo que la condición de mi papá no era buena y no sabía cuánto tiempo más lo tendría conmigo. Necesitaría tener la mayor cantidad de tiempo posible con mi papá y mi mamá. Eso pareció enojar a mis suegros. Cuando estaba teniendo un momento familiar relajado, recibí una llamada de Joe. Hola, Ann. ¿Qué pasa? Oh. Cariño. ¿Puedes venir aquí ahora mismo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mi mamá y mi papá están enojados porque no te unes a nosotros. Pero te dije que quería pasar tiempo con mis padres este año. ¿No se lo dijiste? Por supuesto que se lo dije. Pero no están de acuerdo. Mi mamá dice que nuestra esposa debe visitar a los padres de su esposo el día de Navidad. Mis parientes también te están esperando. Me quedé sin palabras. Él entendía la condición de mi papá mejor que nadie en mi familia política. Sin embargo, estaba dejando que manipularan la situación. Lo siento. Pero he decidido pasar este año con mis propios padres. No puedo unirme a ustedes. Dije con voz firme. Él dijo tímidamente, no digas eso. No podía mantenerse firme contra sus padres y me suplicó que lo hiciera posible. Mis suegros estaban muy sanos y si Erika y otros parientes estaban celebrando juntos. No veía cuál era el problema de que yo faltara. A la luz de todo esto, quería celebrar con mis padres ese año. Esto hizo que mi relación con mis suegros se deteriorara. Más tarde los visité con una caja de dulces para disculparme. Pero me encontré con su comportamiento descaradamente frío a mi llegada. Oh. Vienes demasiado tarde. ¿Qué haces aquí? Solo vine para el saludo navideño. Aquí hay una caja de dulces. Lie tomó el paquete y resopló, no necesito tu saludo. Parecía estar bastante molesta. Así que me disculpé por perderme la celebración. Estoy segura de que has oído hablar de Joe. Mi padre está muy enfermo y no sé cuánto tiempo más vivirá. Así que quería pasar esta Navidad con él. Espero que lo entiendan. Mis suegros me miraron fríamente, cruzando los brazos. Realmente no te preocupamos. ¿Verdad? Dijeron con rencor. De ninguna manera. Eso no es cierto. Bueno. Entonces muéstranos tu sinceridad. Muéstranos cuánto te preocupamos. Sinceridad. Así es. Primero que nada, ve y compra los dulces que nos gustan. No estos seleccionados al azar. Dijo mientras tiraba el regalo que le di a la basura. ¿A la basura? Estaba aturdida. Qué acción tan terrible de su parte. Miré a Joe, que tenía una expresión incómoda. Aaron habló, me gustaría probar los pensamientos de Angela. Era una pastelería cara. Tenían un precio lujoso para pequeños pasteles. Mi suegro la siguió, entonces. Tarta de nueces y calabaza de John's Country Kitchen. No era una fábrica de tartas elegante. Finalmente. Lie dijo, quiero chocolates de Valeries. Eran tan caros como los pensamientos que Aaron pidió. Además, las tiendas mencionadas estaban ubicadas un poco separadas unas de otras. Hubiera sido muy difícil cumplir todos sus deseos a la vez. ¿Puedo conseguir uno de ellos hoy? Me dieron la misma mirada fría que me habían dado antes. El siguiente en hablar fue mi esposo, por supuesto que no. Tendrás que conseguirlos todos. Sentí una gran consternación hacia él. Como era de esperar con una solicitud tan irrazonable. Joe. De todas las personas. Habría estado de mi lado.
Además, de camino a la casa de sus padres. Dijo, haré todo lo posible para reparar el daño entre tú y mi familia. Estábamos allí e inmediatamente se puso de su lado. Me subí al auto sintiéndome frustrada con él y me apresuré a comprar las cosas que pidieron. Cuando regresé, me preguntaron por qué tardé tanto y me llamaron inútil por llegar tarde. Todas eran tiendas populares y tuve que hacer fila. Además, ninguna de ellas estaba cerca de la otra. Por lo que no era de extrañar que tardara tanto. No entendía por qué me regañaban. Continuamente me llamaban a su casa y me usaban como sirvienta. Dijiste que nos cuidarías. Así que, por supuesto, haces esto. ¿Verdad? Me hicieron hacer las tareas del hogar. Cocinar y ayudar con las compras. Por nombrar algunas. Cuando llegué a mi límite. Realmente me hicieron hacer muchas cosas por ellos. Cuando llegué a mi límite. Les dije que estaba harta de que me trataran tan irracionalmente y me negué a visitarlos. No importaba cuánto intentara satisfacerlos. Su actitud hacia mí no mejoraba. Por el contrario, empeoraba. Además, era difícil para mí cuidar tanto de mi papá como de mis suegros. Así que decidí ir solo a la casa de mis padres. Joe me culpó por no obedecer a su familia. Pero ya había tenido suficiente con él. Le dejé claro que ya no merecía ser tratada como una ama de llaves o una esclava. Aparentemente, mis suegros se quejaban de mí. Pero los ignoré y me concentré en el cuidado de mi papá. Mientras tanto, su condición empeoró y fue trasladado de urgencia al hospital. Desafortunadamente, no pudo ser salvado esta vez y falleció. Mi mamá y yo estábamos devastadas. Pero teníamos mucho trabajo por hacer. ¿Cómo preparar el funeral? Dejamos de lado nuestros sentimientos hasta al menos después de que se hicieran los arreglos. Mientras estábamos ocupadas, llamé a John y le expliqué la situación. Estaba en casa de sus padres y les pedí que asistieran al funeral. Estuvo de acuerdo. Pero unos minutos después me volvió a llamar. Cuando contesté el teléfono, la voz de Lie salió, hola. ¿Es Amelia? Hola, Lie. ¿Está todo bien? ¿Quién te crees que eres? Disculpe. Eres tan descarada pidiéndonos de repente que vengamos a un funeral. Oh, no quise. ¿Por qué deberíamos asistir al funeral de alguien que no tiene nada que ver con nosotros en primer lugar? Disculpe. ¿Qué quiere decir con que no tiene nada que ver con ellos? No tenemos tiempo para asistir al funeral de un extraño. Hazlo tú sola. Luego, colgó el teléfono. Estaba en shock. Le envié un mensaje a Joe en pánico. Pero él respondió, mis padres dicen que no tengo que ir. Así que yo tampoco voy. Estaba tan atónita que leí el mensaje una y otra vez. Me concentré en mi papá. Parecía no tener voluntad propia. Me sorprendió que estuviera tan bajo el control de sus padres. Me concentré en mi papá por el momento y mi mamá y yo seguimos adelante con el funeral. Cuando mis familiares me preguntaron por qué Joe y su familia no estaban presentes, les di una respuesta honesta. Todos estaban furiosos y dijeron que debería desvincularme de esas personas. También estaba pensando en el divorcio. Cuando llegué a casa, necesitaba hablar con Joe. Más tarde, cuando regresé a casa del funeral, encontré un archivo sobre la mesa. Me sorprendió ver que había papeles de divorcio adentro. La parte de Joe ya estaba rellenada. La columna de testigos tenía el nombre de sus familiares. Joe no estaba en casa y ni siquiera tuve la oportunidad de hablar con él. Estaba segura de que esta era su intención. En ese momento decidí cortar todos los lazos con él y su familia. Si eso era lo que quería, no iba a dudar. Inmediatamente contacté a un abogado de divorcios. Empaqué mis pertenencias y volví a la casa de mis padres. Mi mamá estaba escuchando la conversación telefónica en el funeral. Cuando le conté sobre el divorcio, me dio la bienvenida cálidamente diciendo, me alegra que esto te salve de más problemas. Honestamente, me alegré de dejar a Joe en este punto de mi vida. Si me hubiera quedado casada con él, la herencia de mi papá habría terminado en manos de mis suegros.
Era solo para mi mamá y para mí. Unos días después. Cuando estaba pasando días tranquilos con mi mamá, recibí una llamada de Joe. Hola, Amelia. ¿Cuánto tiempo vas a estar fuera? ¿De qué estás hablando? Ya te dejé. Sonaba tan tonto. ¿Qué quieres decir con que me dejaste? Los papeles de divorcio que dejaste. Esa era tu intención. No. Ya he tenido suficiente con ustedes. Así que los presenté. Oh, no, en serio. Lo hice porque mis padres me dijeron que lo usara para asustarte. No tenía la intención de divorciarme realmente. Estaba completamente disgustada. Realmente no tienes tu propia opinión. ¿Verdad? Es bueno que te haya dejado. Aparentemente me estaba llamando desde la casa de sus padres y estaba en altavoz. La voz en el teléfono cambió a Lie. Oye. ¿Qué persona tan egoísta eres? Solicité el divorcio. ¿Qué quieres decir? Tú eres la que me hizo usar el divorcio. No. Hice lo que querías que hiciera y lo presenté. Usa a una nuera tan arrogante. Ya no lo soy. Cállate. Es increíble que hayas solicitado el divorcio antes de que siquiera hayamos hablado sobre la división de bienes y esas cosas. ¿No heredaste la fortuna cuando murió tu padre? Danos la mitad de ese dinero. Joe todavía era tu esposo cuando murió. Él obtendrá la mitad de la propiedad. Ya veo. Así que lo dividiremos 50/50. Así es. ¿Cuánto heredaste? $300,000. Dios mío. La familia de 4 gritó de alegría cuando escuchó la gran suma. Joe recibirá 150,000. Si obtenemos tanto dinero. Ya no te necesitamos. Después de que nos lo transfieras. Puedes ir y vivir una nueva vida como quieras. Eran increíblemente egoístas y un grupo de cabezas huecas. ¿De qué están hablando? La herencia de mi padre no es parte de la división de bienes. Es toda mía. Y además. ¿Recuerdan haberme llamado a mí y a mis padres extraños? No tengo dinero para gastar en otros. Lástima para ustedes. Pero déjenlo ir. El otro lado del teléfono de repente se cayó. De ninguna manera. ¿Estás segura de que no obtendremos ni un centavo? Sí. Estoy segura. Olvídense del dinero. ¿No es suficiente deshacerse de una nuera sangrienta como yo? Tan pronto como lo dije. Lie cambió su actitud y comenzó a suplicarme, Amelia querida. Todo lo que hemos dicho y hecho hasta ahora es solo una broma. Ya sabes. Es como una sorpresa que tardó mucho. Así es. Te consideramos familia. Una línea tan descarada y atroz. Es solo cuestión de tiempo antes de que ya no tenga que lidiar con estas personas nunca más. Voy a colgar ahora. Si aparecen en mi casa. Llamaré a la policía de inmediato. Se quedaron en silencio. Colgué el teléfono y bloqueé las llamadas. Luego. Solo para estar seguras. Mi mamá y yo vendimos la casa y nos mudamos. Me alegré de haberlo hecho. Mis ex-suegros rompieron la ventana de la casa y entraron con algunas armas para sacarme dinero. Todo por resentimiento. Ya había alguien más viviendo allí. Por lo que fueron arrestados de inmediato. Como resultado. Joe. Su padre y Aaron perdieron sus trabajos y la familia de 4 está desempleada y viviendo una vida miserable ahora. Yo. Por otro lado. Firmé un contrato con mi mamá para un apartamento de alquiler a un precio razonable. La herencia de mi papá se utilizará para financiar mi jubilación y estoy llevando una vida pacífica y tranquila. Continuaré trabajando duro y viviendo una vida feliz con mi madre.